si el viernes pasado hablábamos que el dólar había superado los 940 pesos chilenos, hoy, porque claro, en ese entonces ya hablábamos de que registró su mayor alza en la historia durante una semana. Hoy vemos que la escalada no se detuvo, llegando a superar los 950 pesos. Y para analizar este tema, vamos a tomar contacto con Jorge Rojas, académico de la Facultad de Negocios de la UNAV, de Economía y Negocios de la UNAV. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Le queríamos ya preguntar derechamente a qué se debe primero esta alza que hoy día nos hace superar los 950 pesos. Bueno, la verdad es que hay varios factores. Los factores principales tienen que ver con el retroceso en el precio del cobre, que venía subiendo pero se estabilizó, y de hecho en la jornada de hoy se ha reducido, digamos, del orden del 1,3%, y eso ha empujado el valor de la cotización del dólar a casi 950 pesos. Entonces tiene que ver un poco con el retroceso en el precio en general de las materias primas, lo cual debería leerse también de cierta manera como una buena noticia, proyectando hacia el futuro en términos de que va a permitir moderar un poco el tema inflacionario. Y también tiene que ver con que el mercado está deliberando. De hecho, hace un par de semanas se vio bastante estable el precio del dólar, y eso obedece principalmente a una deliberación respecto del escenario de incertidumbre producto de la situación política interna, principalmente el proceso constituyente, ya el plebiscito de salida que se viene el 4 de septiembre. Entonces esas son las situaciones principales, pero, y con esto termino, el déficit de cuenta corriente también sorprendió un poco, es el más alto en 20 años, un 8,5% del PIB, entonces esa variable también generó un poco de nerviosismo en el mercado, en el mercado cambiario. Ahora, ya le voy a preguntar del plebiscito, pero antes le queríamos preguntar si podríamos volver a ver el dólar ya superando, o sea, alcanzando los 1.000 pesos, como ocurrió hace un tiempo. La verdad es que estamos a 50 pesos de eso, y las variaciones diarias del tipo de cambio van entre 30 y 50 pesos, en algunos casos más extremos, por lo que no es totalmente descartable. Ahora, lo que uno observa en los indicadores técnicos de cómo se comporta el precio del dólar es que todavía hay espacio para que el precio siga subiendo, pero hay que tener en consideración que ahora tenemos una situación que antes no estaba, que es la fuerte intervención por parte del Banco Central. Entonces, lo que sorprende un poco es estas 5 jornadas, ¿sí? La semana pasada el dólar solo subió todos los días, y llama un poco la atención producto de la fuerte intervención del Banco Central, que está utilizando, o sea, anunció un paquete de 25.000 millones de dólares justamente para tratar de estabilizar el tipo de cambio. Recordemos que para el estallido social se utilizaron 10.000 millones de dólares, o sea, la intervención ahora es más del doble de lo que se utilizó en el estallido social. Sin embargo, el éxito no ha sido... Eso le quería preguntar. El esperado. Porque ¿cuánto ha finalmente ayudado, verdad, esta inyección que hace el Banco Central? Y si quizás se deberían esperar nuevas medidas que busquen un poco contener el alza del dólar, o hay que esperar. ¿Cómo lo ve usted? Ha ayudado, me imagino. Sí, o sea, la primera pregunta yo creo que efectivamente ha contribuido a reducir el precio. Recordemos que estábamos a 1.050, entonces estamos 100 pesos por debajo de lo que fue ese máximo. Si no fuera por esa intervención del Banco Central, probablemente estaríamos con un precio del dólar por sobre los 1.000 pesos, y el pánico que se generó en ese momento, quizás podríamos haber llegado a 1.100, 1.200 pesos. Difícil, digamos, proyectarlo, pero sin lugar a dudas estaríamos por sobre los 1.000. Entonces la intervención del central sí ha servido. Lo que llama la atención es un poco la dilución de este efecto, pero se debe principalmente al retroceso en el precio de las materias primas, el cobre es una de ellas, el aumento del nerviosismo, la preocupación respecto al plebiscito de salida, y también este déficit de cuenta corriente que muestra que el país está gastando más de lo que puede, y estamos alcanzando un déficit de cuenta corriente que no hemos visto en 20 años, de un 8,5% del PIB. Y ese dato fue bastante clave en el alza que observamos la semana pasada. Entonces yo creo que esas son las variables principales que explican este nuevo incremento del tipo de cambio, que ya está en los 950 pesos.
Ahora, ¿se puede, Jorge, especular sobre cuál va a ser el escenario post-plebiscito, ya me imagino para el 5 de septiembre? Si hay alguna diferencia también entre cualquiera de las dos opciones, ¿cuáles son los análisis que se hacen ya para el día 5? Con respecto al Claro, dólar. efectivamente el día lunes 5 es clave. Los efectos no van a ser simétricos. Es decir, que por ejemplo, si gana la opción rechazo, probablemente el retroceso, la caída en el precio del dólar, va a ser más importante que si ganara la opción apruebo en términos de un aumento de la cotización. Ya esto es por la situación, lo que valoriza el mercado, más allá de la visión personal que cada uno de nosotros pueda tener respecto a este tema. Lo que se espera es que si el rechazo gana, entonces el precio del dólar caiga entre unos 50 y 100 pesos en los días siguientes. Si el apruebo gana, no deberíamos esperar que el precio aumente 50 o 100 pesos, sino que una cantidad menor. ¿Por qué? Porque de cierta manera el mercado ha internalizado, ¿sí? Si nosotros miramos el comportamiento del IPSA, que es el índice bursátil del mercado de capitales chileno, el IPSA muestra que el mercado como que ha internalizado más que gana la opción apruebo. Sin embargo, si uno mira las encuestas, lo que se observa es que se espera que gane la opción rechazo. Entonces, de cierta manera, los mercados tienen internalizado un escenario. Por lo tanto, si se llegara a dar ese escenario, dado que el mercado ya lo tiene internalizado, la variación debería ser menor a que si se da el escenario contrario. Entonces, los efectos no van a ser simétricos en términos de las cantidades, pero lo que sí uno podría esperar es que esto, digamos, ayude a reducir un poco la incertidumbre que observan distintos agentes y por lo tanto deberíamos esperar una caída bajo el escenario del rechazo y un aumento leve bajo el escenario del apruebo, pero hay que también tener en consideración que a finales de septiembre se termina la intervención por parte del Banco Central, por lo que tenemos que hacer la proyección yendo más allá de septiembre, es decir, sin la intervención del Central, y eso podría significar un tipo de cambio de aquí a fin de año bordeando los 900 pesos, 920, un poco igual va a depender, sí, por supuesto, de cuál de las dos opciones gane. Perfecto. Jorge Rojas, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAV. Te queremos agradecer, por supuesto, por este contacto y vamos a estar muy atentos también a cómo sigue el dólar esta semana. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a ti.